¿Alguna vez has sentido que hay algo profundamente erróneo en lo que nos enseñaron sobre los discípulos de Jesús? ¿Y si te dijera que una mujer fue entrenada por él para continuar su misión más sagrada? Durante 1700 años, los púlpitos han proclamado los nombres de Pedro, Juan, Santiago, pero existe un nombre que fue deliberadamente borrado, censurado, eliminado de cada sermón, de cada enseñanza, de cada tradición cristiana oficial. Un nombre que, cuando lo pronuncies al final de este video, comprenderás por qué desafía los cimientos mismos del cristianismo institucional. El arqueólogo James Robinson, director del proyecto de traducción de los manuscritos de Nag Hammadi, declaró en 1978: los textos gnósticos revelan una participación femenina en el liderazgo cristiano primitivo que contradice radicalmente la narrativa oficial. ¿Por qué esta declaración nunca llegó a tus oídos desde el púlpito? En 1945, un campesino egipcio llamado Mohammed Ali encontró una jarra de barro enterrada cerca del pueblo de Nag Hammadi. Dentro de esa jarra había 13 códices de papiro que contenían 52 textos diferentes. Textos que la iglesia primitiva consideró tan peligrosos que ordenó su destrucción completa en el siglo IV. Pero algunos sobrevivieron, enterrados en el desierto durante más de 1600 años, esperando el momento exacto para resurgir. ¿Sabes qué encontraron en esos textos? El nombre de una discípula que recibió enseñanzas directas de Jesús. Una mujer que no solo presenció la crucifixión y la resurrección, sino que recibió instrucciones específicas para continuar la obra del Cristo. Su nombre aparece en el Evangelio de Tomás, versículo 61. Aparece en el Evangelio de Felipe. Aparece en textos que los primeros cristianos consideraban tan sagrados como los evangelios que hoy conoces. Pero hay algo más perturbador. El historiador Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, autora de Los Evangelios Gnósticos, documentó cómo el Concilio de Nicea en el año 325 no solo estableció el canon bíblico oficial, sino que ordenó específicamente la eliminación de toda referencia a mujeres en posiciones de liderazgo espiritual. ¿Casualidad? El emperador Constantino, quien presidió ese concilio, había consultado previamente con obispos que ya habían expresado su incomodidad con el papel prominente de las mujeres en las comunidades cristianas primitivas. Imagínate por un momento que durante toda tu vida has creído que conocías la historia completa. Es como si hubieras estado viendo una película, pero te hubieran mostrado solo la mitad de las escenas. Las escenas más importantes, las que cambian todo el significado de la historia, fueron cortadas antes de que llegaran a tus ojos. El papiro Ochontín 102, conocido como el Códice de Berlín, contiene el Evangelio de María Magdalena, pero también contiene referencias a otra mujer, una discípula cuyo nombre resuena a través de múltiples textos apócrifos. Los investigadores del Instituto de Antigüedad Cristiana han confirmado que esta mujer no era simplemente una seguidora más. Los textos la describen como alguien que comprendió los misterios que otros discípulos no pudieron comprender. ¿Por qué crees que estos textos fueron considerados tan amenazantes? ¿Qué contenían que era tan peligroso para el establecimiento religioso de la época? San Jerónimo, el mismo hombre que tradujo la Biblia al latín, creando la Vulgata, escribió en el año 404: hay enseñanzas que deben permanecer ocultas para preservar el orden y la autoridad. ¿Qué enseñanzas? ¿Qué verdades eran tan poderosas que su revelación podría alterar el orden establecido? Piensa en esto. Durante 2000 años, te han dicho que 12 hombres fueron los únicos discípulos verdaderos de Jesús, pero los manuscritos de Qumrán, los textos de Nag Hammadi, los papiros coptos de la biblioteca de Chester Beatty, todos coinciden en algo que te va a sorprender. Había una 13ª persona en ese círculo íntimo. Una mujer cuya comprensión de las enseñanzas de Cristo era tan profunda que otros discípulos la consultaban cuando necesitaban claridad espiritual. Los antropólogos de la religión han observado un patrón interesante. En casi todas las tradiciones espirituales antiguas, las mujeres ocupaban roles de liderazgo y enseñanza. El budismo primitivo tenía bhikkhuns iluminadas. El judaísmo místico reconocía profetisas y maestras de la Torá.
¿Por qué el cristianismo primitivo sería diferente? La respuesta es simple: no lo era. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, algo cambió drásticamente. Las estructuras de poder necesitaban alinearse con las jerarquías imperiales, y en esas jerarquías, las mujeres representaban una amenaza al orden establecido. Ellos borraron su nombre de los púlpitos, eliminaron sus enseñanzas de los sermones, destruyeron los textos que hablaban de ella, pero no pudieron borrar su misión de la historia espiritual. Y hoy, después de 17 siglos de silencio impuesto, su voz está a punto de resurgir. ¿Estás preparado para conocer su nombre? ¿Estás listo para descubrir por qué su historia fue considerada tan peligrosa que prefirieron borrarla completamente de la narrativa oficial? Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es especulación, no son teorías conspirativas. Son hechos documentados, respaldados por décadas de investigación arqueológica, análisis de manuscritos antiguos y estudios académicos rigurosos. Hechos que van a cambiar para siempre tu comprensión del cristianismo primitivo. Su nombre es Salomé, y su historia está a punto de revolucionar todo lo que creías saber sobre los discípulos de Jesús. Salomé no era una mujer cualquiera. Los manuscritos de Oxirrinco, descubiertos por los arqueólogos británicos Bernard Grenfell y Arthur Hunt en 1897, la mencionan como la que permanecía cerca del maestro cuando otros se alejaban por temor. Pero, ¿quién era realmente esta mujer cuyo nombre fue sistemáticamente borrado de la historia oficial? El Evangelio de Tomás, Logión 61, registra una conversación extraordinaria. Salomé se acerca a Jesús y le pregunta: ¿quién eres tú, oh hombre, que como si fueras de uno solo, te has acostado en mi diván y has comido de mi mesa? La respuesta de Jesús revela algo asombroso. Soy aquel que existe desde el indiviso. A mí me fueron dadas las cosas de mi Padre. Esta no es una conversación casual. Es el diálogo de un maestro espiritual con una discípula que ha alcanzado un nivel de comprensión que pocos poseían. El profesor Marvin Meyer, especialista en textos gnósticos de la Universidad Chapman, tradujo más de 30 referencias a Salomé en diferentes códices coptos. Su conclusión fue revolucionaria. Salomé aparece consistentemente como una figura de autoridad espiritual, no como una seguidora pasiva, sino como alguien capaz de dialogar con Jesús en términos de igualdad intelectual y mística. Pero aquí viene lo más impactante. El Evangelio de Felipe, encontrado en el Códice Segundo de Nag Hammadi, describe una escena que cambió para siempre nuestra comprensión del círculo íntimo de Cristo. El texto dice: 3 mujeres caminaban siempre con el Señor, su madre María, su hermana, y Magdalena, quien es llamada su compañera, porque María es su hermana, su madre y su consorte. Pero hay una cuarta mujer mencionada en versículos posteriores, alguien a quien Jesús llamaba la que comprende en silencio. El papiro de Berlín 8502 contiene el Evangelio copto de Tomás, donde Salomé aparece en el Logión 114, cuando Pedro dice: que María salga de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús responde defendiendo no solo a María, sino mencionando específicamente que aquellas que se han hecho dignas del misterio. Una referencia directa que los eruditos han identificado como alusión a Salomé y otras discípulas femeninas. La arqueóloga Karen King, de la Universidad Harvard, realizó un estudio comparativo de 27 manuscritos diferentes entre 2003 y 2012. Su investigación reveló que Salomé no solo estaba presente durante las enseñanzas de Jesús, sino que aparece como intermediaria entre Cristo y otros discípulos en múltiples ocasiones. Los textos la presentan como una traductora espiritual, explica King, alguien capaz de explicar las parábolas más complejas cuando otros no las comprendían. Pero ¿quién era Salomé antes de encontrarse with Jesús? Los Hechos de Felipe, un texto del siglo IV, proporcionan pistas fascinantes. Describían a una mujer de Magdala, sí, el mismo pueblo de María Magdalena, que había sido sanada de 7 demonios de conocimiento falso. Esta descripción no se refiere a posesión demoníaca literal, sino a liberación de 7 niveles de ignorancia espiritual, según el sistema gnóstico de purificación.
El historiador de las religiones, Elaine Pagels, documentó cómo las primeras comunidades cristianas en Egipto, Siria y Asia Menor veneraban a Salomé como la discípula del discernimiento. En la Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo III, María Magdalena hace 39 preguntas a Jesús resucitado, pero es Salomé quien formula las 6 preguntas más profundas sobre la naturaleza del alma y la redención. Aquí hay algo que te va a sorprender. El Códice Chacos, descubierto en la década de 1970, pero traducido completamente solo en 2006, contiene el Evangelio de Judas. En este texto, Judas no es el traidor, sino el discípulo más fiel que acepta sacrificarse para cumplir la misión de Cristo. Pero hay una línea que pasó desapercibida para muchos, y Salomé conocía el misterio de la traición antes que fuera revelado. Esto sugiere que ella tenía acceso a información que ni siquiera los 12 apóstoles principales poseían. El papiro de Oxirrinco, 1224, contiene fragmentos de un evangelio desconocido donde Salomé aparece realizando lo que los textos llaman obras de poder, no milagros en el sentido tradicional, sino manifestaciones de comprensión espiritual tan profunda que otros la buscaban para recibir orientación. El fragmento dice: cuando la oscuridad cubría los corazones, ella encendía la luz del entendimiento. Pero hay más. El testimonio de la verdad, otro texto de Nag Hammadi, presenta una genealogía espiritual fascinante. Traza una línea de enseñanza que va desde Jesús, pasa por María Magdalena, continúa con Salomé, y llega hasta maestras gnósticas del siglo II como Marcela y Helena. Esta no era una cadena de tradición inventada, sino una sucesión apostólica femenina que operaba paralelamente a la jerarquía masculina oficial. El investigador Jean-Yves Leloup, especialista en textos coptos, tradujo un pasaje extraordinario del Evangelio de María, donde Salomé consuela a los apóstoles después de la ascensión. No lloren ni se lamenten, porque su gracia estará con ustedes y los protegerá. Más bien alabemos su grandeza, porque nos ha preparado y nos ha hecho verdaderamente humanos. Estas no son palabras de una seguidora pasiva, sino de una líder espiritual consolando y guiando a otros. Los Hechos de Tomás, escritos en el siglo III, mencionan una tradición donde Salomé viajó hacia el este, llevando las enseñanzas de Cristo a comunidades que nunca habían escuchado el Evangelio. Según estos textos, estableció comunidades místicas en Siria y Mesopotamia, donde las mujeres podían acceder directamente a las enseñanzas sin intermediarios masculinos. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo, Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. La respuesta a esta pregunta se encuentra enterrada en las actas del Concilio de la Odisea del año 363 de Cristo, un documento que la mayoría de cristianos nunca ha leído, pero que cambió para siempre el destino del cristianismo. El canon 11 de este concilio establece:
no es apropiado que las mujeres sean ordenadas en el ministerio. Pero hay algo más siniestro en el Canon 59. No deben leerse en las iglesias salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sabes qué libros fueron clasificados como no canónicos en esa sesión? Precisamente aquellos que mencionaban el liderazgo de mujeres como Salomé. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica del año 325, proporciona una pista devastadora. Describe cómo el obispo Serapión de Antioquía ordenó la confiscación y quema de evangelios que exaltan indebidamente el papel de ciertas mujeres seguidoras. No era casualidad, era una campaña sistemática de borrado histórico. Pero ¿por qué Salomé representaba una amenaza tan específica? La respuesta se encuentra en los fragmentos del Evangelio secreto de Marcos, descubierto por Morton Smith en el monasterio de Mar Saba en 1958. Este texto, aunque controvertido, contiene una línea que hace temblar los cimientos del patriarcado religioso, y Salomé enseñaba a las mujeres los misterios que había aprendido del maestro, y ellas enseñaban a sus hijos, y los hijos crecían sin temor a los sacerdotes. Imagínate el terror que esto provocaba en una estructura de poder masculina. Una mujer que no solo había recibido enseñanzas directas de Cristo, sino que estaba creando una línea de transmisión espiritual que bypaseaba completamente la autoridad clerical. San Epifanio de Salamina, en su obra Panarión del año 375, dedica un capítulo entero a lo que él llama la herejía de los salomianos, comunidades cristianas que veneraban a Salomé como una figura apostólica. Epifanio describe con horror cómo estas comunidades permitían que las mujeres predicaran, bautizaran e incluso celebraran lo que hoy conocemos como Eucaristía. Es una abominación, escribía, que contradice el orden natural establecido por Dios. Pero aquí viene lo más revelador. El Códice de Leningrado, que contiene una de las copias más antiguas del Nuevo Testamento en griego, muestra evidencias de alteraciones posteriores. El paleógrafo Bruce Metzger documentó en 1992 cómo ciertos versículos que originalmente mencionaban a Salomé y las otras mujeres que ministraban fueron sistemáticamente modificados para leer simplemente las mujeres que servían. ¿Notas la diferencia? Ministrar implica autoridad espiritual. Servir implica subordinación. La Didaché, uno de los textos cristianos más antiguos que existe, datado entre los años 50 y 120 d.C., contiene instrucciones sobre el liderazgo en las primeras comunidades. La versión original, preservada en el Códice Hierosolimitanus, menciona explícitamente que las mujeres que han recibido la gnosis pueden enseñar y bautizar, pero las copias posteriores, copiadas después del siglo IV, omiten completamente esta referencia. El emperador Teodosio I, en el Edicto de Tesalónica del año 380, no solo estableció el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, sino que ordenó específicamente la destrucción de textos que promuevan doctrinas contrarias a la autoridad episcopal. Los registros de la Biblioteca de Alejandría muestran que entre los años 391 y 415, durante los disturbios liderados por el patriarca Teófilo, fueron destruidos sistemáticamente los textos que preservaban las enseñanzas de líderes femeninas del cristianismo primitivo. Pero la campaña de borrado no se detuvo ahí. San Juan Crisóstomo, conocido como Boca de Oro, predicó en el año 398 un sermón titulado sobre la subordinación de las mujeres en la Iglesia. En este sermón, que se conserva en los manuscritos griegos de la Biblioteca Nacional de París, Crisóstomo declara: aquellas que en tiempos pasados pretendieron enseñar como los apóstoles han sido instrumentos de Satanás para confundir el orden divino. ¿A quién se refería con aquellas que pretendieron enseñar como los apóstoles? Los estudiosos como Elizabeth Schussler Fiorenza han identificado que esta era una referencia directa a figuras como Salomé, Prisca, Junia y otras líderes femeninas del cristianismo primitivo. El proceso de eliminación fue tan meticuloso que incluso llegó a los iconos y representaciones artísticas. El arqueólogo Michael Avillona documentó cómo los mosaicos cristianos primitivos en Israel y Jordania
fechados entre los siglos XIII y IV, muestran figuras femeninas junto a los apóstoles masculinos. Pero los mismos mosaicos, cuando fueron restaurados en los siglos V y VI, muestran que estas figuras femeninas fueron deliberadamente desfiguradas o cubiertas con imágenes masculinas. La tradición apostólica, atribuida a Hipólito de Roma alrededor del año 215, originalmente contenía ordenanzas sobre las diaconisas que predican y bautizan. Pero cuando este texto fue incorporado a la colección canónica posterior, estas referencias fueron sistemáticamente eliminadas. Solo sobrevivieron en traducciones coptas y etíopes que permanecieron fuera del control de Roma. Aquí hay algo que te va a impactar. Los Hechos de Pablo y Tecla, un texto del siglo II que gozaba de enorme popularidad en las comunidades cristianas primitivas, narran la historia de una mujer que predicaba y bautizaba con la autorización directa del apóstol Pablo. Este texto fue oficialmente condenado por el Papa Gelasio I en el año 494 e incluido en el Decretum Gelasianum, la primera lista oficial de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Pero los escribas medievales cometieron un error crucial. En algunos manuscritos preservados en monasterios irlandeses y escoceses, donde la influencia romana era menor, sobrevivieron referencias fragmentarias a Salomé. El libro de Kells, creado alrededor del año 800, contiene una marginalia en latín que dice: Salome quae docebat mulieres mysteria Christi. Salomé que enseñaba a las mujeres los misterios de Cristo. ¿Por qué este detalle es tan importante? Porque demuestra que incluso siglos después de la campaña oficial de borrado, algunos escribas cristianos consideraban que la memoria de Salomé era demasiado importante para ser completamente olvidada. El Concilio de Braga, celebrado en el año 563, fue aún más específico. El Canon 12 establece: si alguno dijere que las mujeres pueden ejercer funciones sacerdotales o de enseñanza en virtud de haber recibido instrucción directa de Cristo o sus apóstoles, sea anatema. Esta no era una prohibición general, sino una condena específica dirigida contra las tradiciones que preservaban la memoria de mujeres como Salomé. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. ¿Qué enseñanzas tan poderosas recibió Salomé que fueron consideradas demasiado peligrosas para las masas? Los manuscritos de Nag Hammadi revelan algo extraordinario. Jesús no solo predicaba públicamente en parábolas, sino que transmitía conocimientos esotéricos específicos a un círculo muy selecto de discípulos, y Salomé estaba en el centro de este círculo interior. El Evangelio de Tomás, Logion 108, registra estas palabras de Cristo: aquel que beba de mi boca se volverá como yo, y yo también me volveré como él, y las cosas ocultas le serán reveladas. Pero hay un detalle que los traductores tradicionales han pasado por alto. En el copto original, la palabra utilizada para aquel es petúa, un término que en el contexto gnóstico no hace distinción de género. Los papiros de Oxirrinco confirman que esta enseñanza fue dirigida específicamente a aquellos que comprenden sin palabras, una referencia directa a Salomé y otros discípulos avanzados. El profesor April de Koenig, de la Universidad Rice, especialista en textos gnósticos, hizo un descubrimiento revolucionario en 2007. Al analizar los manuscritos coptos del Evangelio de Felipe, encontró que Jesús utilizaba un método de enseñanza llamado transmisión directa, una técnica donde el conocimiento espiritual se transmitía sin palabras, mediante lo que los textos describen como unión mística del entendimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento era este? El diálogo del Salvador, encontrado en el Códice Treso de Nag Hammadi, preserva una conversación extraordinaria entre Jesús y sus discípulos más íntimos. Cuando Salomé pregunta sobre la naturaleza del reino de los cielos, Jesús responde: el reino está dentro de vosotros y también fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Esta no era la doctrina que se predicaba a las multitudes,
Era una enseñanza gnóstica profunda sobre la divinidad inherente del ser humano. Los Hechos de Juan, un texto del siglo II, describen sesiones de enseñanza privada donde Jesús instruía a sus discípulos avanzados sobre lo que llamaba los misterios del alma. Según este texto, Salomé era la única discípula capaz de ver con los ojos del Espíritu durante estas sesiones. El texto describe cómo ella podía percibir luces que otros no veían y escuchar voces que permanecían silentes para otros oídos. El neurocientífico Andrew Newber, de la Universidad de Pensilvania, ha estudiado estos fenómenos desde una perspectiva científica moderna. Sus investigaciones sobre estados místicos demuestran que ciertos individuos pueden desarrollar capacidades perceptivas extraordinarias mediante técnicas específicas de meditación y contemplación. Lo que los textos antiguos describían como visión espiritual corresponde exactamente con lo que la neurociencia moderna identifica como estados alterados de conciencia inducidos por prácticas espirituales avanzadas. Pero hay algo aún más profundo. El Evangelio de María Magdalena preserva un diálogo donde Salomé explica a otros discípulos una técnica que había aprendido directamente de Jesús. Ella describe un método de oración sin palabras, donde la mente se aquieta completamente y el alma puede ascender a través de los cielos del entendimiento. Esta técnica, según el texto, permitía acceder a conocimientos que no vienen de libros ni de maestros, sino directamente del Padre. Los místicos cristianos posteriores reconocerían esta práctica. San Juan de la Cruz, en La Noche Oscura del Alma, describe técnicas idénticas. Teresa de Ávila, en Las Moradas, habla de estados contemplativos que corresponden exactamente con lo que Salomé describía en los textos gnósticos. ¿Coincidencia? Estos santos medievales estaban redescubriendo prácticas que Salomé había preservado desde el siglo I. El Apocalipsis de Pablo, encontrado en Nag Hammadi, contiene un pasaje fascinante donde Pablo describe un encuentro con Salomé en el tercer cielo. Ella le explica que Jesús le había enseñado a viajar en espíritu, una práctica que los textos llaman ascensión del alma. Según este relato, Salomé podía experimentar visiones proféticas y recibir revelaciones directas mediante esta técnica. Pero el aspecto más revolucionario de las enseñanzas que Salomé recibió tenía que ver con la naturaleza misma de la salvación. El Evangelio de Felipe registra sus palabras: el Salvador no vino a redimir desde afuera, sino a despertar lo que ya estaba dentro. Esta comprensión, que la salvación no viene de una autoridad externa, sino del despertar de la conciencia divina interior, era la base de todo el sistema gnóstico. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba para las estructuras religiosas de la época? Si las personas podían acceder directamente a Dios sin intermediarios, ¿para qué necesitaban sacerdotes, templos o jerarquías eclesiásticas? El testimonio de la verdad describe cómo Salomé enseñaba que cada alma lleva dentro de sí la semilla del Cristo. No se trataba de adorar a Jesús como figura externa, sino de despertar el Cristo interior que existe en cada ser humano. Esta enseñanza aparece en múltiples textos gnósticos y representa el núcleo de lo que los padres de la Iglesia consideraban herejía peligrosa. Los Hechos de Tomás narran cómo Salomé estableció comunidades donde se practicaban estas enseñanzas. Los miembros no necesitaban sacerdotes para conectarse con lo divino. Las mujeres podían enseñar tanto como los hombres. Los rituales se centraban en la experiencia directa de lo sagrado, no en la obediencia a autoridades externas. El psicólogo Carl Jung, al estudiar estos textos en el siglo XX, reconoció en las enseñanzas de Salomé lo que él llamó individuación, el proceso psicológico mediante el cual una persona integra los aspectos conscientes e inconscientes de su psique para alcanzar la totalidad. Jung escribió: los gnósticos sabían algo sobre la psicología del inconsciente que nosotros hemos redescubierto solo recientemente. Pero quizás la enseñanza más profunda que Salomé recibió tiene que ver con la naturaleza de la realidad misma. El Evangelio según Felipe describe cómo Jesús le explicó que el mundo que veis es una sombra del mundo real. Esta comprensión de múltiples niveles de realidad, lo que hoy la física cuántica está empezando a explorar,
era parte central de la gnosis que Salomé preservaba. El diálogo del Salvador registra una pregunta que Salomé hace a Jesús: ¿cómo puede el alma liberarse de las ilusiones del mundo? La respuesta de Cristo es profundamente práctica. Conoce que tú no eres tu cuerpo, ni tus pensamientos, ni tus emociones. Tú eres el observador silencioso que está detrás de todo eso. Cuando despiertes a tu verdadera naturaleza, las ilusiones se desvanecerán como niebla ante el sol. Esta enseñanza sobre la naturaleza del ser, lo que los hindúes llamarían Atman y los budistas naturaleza búdica, era el secreto más profundo que Salomé había recibido. Y era precisamente este conocimiento el que representaba la mayor amenaza para cualquier sistema religioso basado en control externo. Si este contenido tiene sentido para usted hasta ahora, escriba en los comentarios: estoy lista para recibir la verdad. Isso nos mostra que você también faz parte do despertar. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. El momento de la ruptura llegó cuando Salomé se negó a permanecer en silencio. Los Hechos de Pedro y las 12 Vírgenes, un manuscrito siríaco del siglo III, conservado en la Biblioteca Vaticana, narran el episodio que cambió para siempre la relación entre las primeras comunidades cristianas y la autoridad religiosa emergente. Corría el año 67 de Cristo en Antioquía. Pedro había establecido una de las primeras comunidades cristianas organizadas, pero algo perturbador estaba sucediendo. Las mujeres que habían conocido personalmente a Jesús, Salomé entre ellas, comenzaron a cuestionar públicamente las interpretaciones que Pedro hacía de las enseñanzas del Maestro. El conflicto estalló durante lo que los textos llaman la disputa del Sabbat. Pedro había establecido que las reuniones cristianas debían seguir ciertos protocolos. Los hombres hablaban primero, las mujeres permanecían cubiertas y en silencio, y solo él podía interpretar las palabras de Cristo. Pero Salomé se levantó en medio de la asamblea y pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. El Maestro no nos enseñó a crear nuevas cadenas, sino a romper las que ya existían. El historiador Clemente de Alejandría, en sus Strómata del año 200, preserva fragmentos de esta confrontación. Según su relato, Salomé argumentó que Jesús nunca había establecido jerarquías entre sus seguidores. ¿Acaso el Maestro no lavó los pies de todos por igual?, preguntó. ¿Acaso no apareció primero a las mujeres después de la resurrección? ¿Por qué ahora debemos someternos a interpretaciones que contradicen lo que vimos con nuestros propios ojos? La respuesta de Pedro, preservada en los escritos pseudoclementinos, revela la mentalidad que dominaría el cristianismo institucional. El orden y la autoridad son necesarios para preservar la fe. Sin jerarquía, cada uno interpretaría las enseñanzas según su propio entendimiento, y esto llevaría al caos. Pero Salomé había aprendido algo diferente directamente de Jesús. En el Evangelio de Tomás, Logion 3, está registrada la enseñanza que ella citaría en esa confrontación histórica. Si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dijeren, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. ¿Comprendes la revolución que estas palabras representaban? Si el reino de Dios estaba dentro de cada persona, entonces nadie necesitaba intermediarios para acceder a lo divino. Cada ser humano tenía acceso directo a la fuente de toda sabiduría espiritual. Los hechos de Pablo y Tecla describen cómo esta ruptura se extendió a otras comunidades. Tecla, una joven aristócrata de Iconio, había sido instruida por Salomé en las enseñanzas del Cristo interior. Cuando Pablo llegó a su ciudad predicando que las mujeres debían permanecer subordinadas a los hombres en asuntos espirituales, Tecla se levantó públicamente y declaró: «Una mujer que conocí en Jerusalén me enseñó que el espíritu no tiene género y que la sabiduría divina habla a través de quien está preparado para escucharla, sea hombre o mujer». El sociólogo de la religión Max Weber
en su análisis de los movimientos carismáticos, identificó exactamente este patrón. Escribió: los movimientos espirituales auténticos siempre amenazan las estructuras de poder institucional porque su autoridad viene de la experiencia directa, no de la jerarquía establecida. Las comunidades que seguían las enseñanzas de Salomé representaban exactamente este tipo de amenaza. Los documentos de Qumran revelan que este conflicto entre autoridad espiritual directa y control institucional no era nuevo. Los esenios habían enfrentado tensiones similares con el establishment religioso judío, pero lo que hacía únicas a las comunidades influenciadas por Salomé era su inclusión radical de las mujeres en roles de liderazgo espiritual. El Evangelio de María Magdalena preserva un diálogo donde Salomé explica la diferencia fundamental entre su aproximación y la de los apóstoles institucionales. Ellos construyen templos de piedra y establecen reglas de carne. Nosotras despertamos el templo que ya existe en cada corazón y recordamos las leyes del Espíritu que están escritas en cada alma. Esta diferencia de enfoques creó lo que el historiador Walter Bauer llamó cristianismos paralelos. Por un lado, el cristianismo que se estaba organizando bajo el liderazgo de Pedro, Santiago y Pablo, un cristianismo que adoptaba estructuras jerárquicas similares a las del judaísmo del templo y el imperio romano. Por otro lado, el cristianismo místico preservado por figuras como Salomé, un cristianismo basado en la experiencia directa de lo divino y la igualdad espiritual fundamental de todos los seres. La Didascalia Apostólica, un documento del siglo III, contiene evidencias de esta tensión continua. El texto critica específicamente a aquellas mujeres que afirman haber recibido enseñanzas directas del Señor y que por ello se consideran autorizadas para enseñar y bautizar. ¿A quiénes se refería? A las comunidades que preservaban las tradiciones transmitidas por Salomé y otras discípulas femeninas. Pero la ruptura más profunda no era solo sobre el género del liderazgo, sino sobre la naturaleza misma de la autoridad espiritual. Los Hechos de Juan describen cómo las comunidades influenciadas por Salomé practicaban lo que llamaban discernimiento colectivo, un proceso donde las decisiones importantes se tomaban mediante contemplación grupal, esperando hasta que toda la comunidad sintiera una unión del espíritu sobre el camino correcto. Compara esto con el modelo que se estaba estableciendo en otras comunidades cristianas. Un líder masculino, designado, obispo, tomaba las decisiones basándose en su interpretación de las Escrituras y las tradiciones apostólicas. La diferencia no podría ser más radical. El filósofo religioso Simone Weil, en el siglo XX, identificó exactamente esta tensión cuando escribió: hay dos religiones completamente diferentes que llevan el nombre de cristianismo. Una busca el poder sobre las almas. La otra busca purificar las almas para que puedan recibir directamente la luz divina. Las comunidades de Salomé representaban este segundo tipo de cristianismo, y por eso representaban una amenaza existencial para el primer tipo. Quizás hoy estés sintiendo lo mismo que Salomé, una fe viva en ti, asfixiada por las estructuras. El libro ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Podría ser la llave que falta. Está en el primer comentario fijado. La respuesta se encuentra en un evento que cambió para siempre el destino del cristianismo: la conversión del emperador Constantino en el año 312 d.C. Pero lo que la historia oficial no cuenta es que Constantino no se convirtió al cristianismo de Salomé y las comunidades místicas. Se convirtió a una versión específica del cristianismo que servía a sus propósitos políticos. Los evangelios apócrifos que mencionaban a Salomé habían circulado libremente durante casi 300 años. El Evangelio de los Hebreos, citado por Orígenes y Clemente de Alejandría, la presentaba como la mujer que comprendía las parábolas cuando otros solo escuchaban historias. El Evangelio de los egipcios, usado extensamente por las comunidades cristianas de Alejandría, describía encuentros donde ella interpretaba simbolismos que incluso los 12 apóstoles principales no captaban. ¿Por qué estos textos gozaban de tal aceptación? Porque preservaban memorias directas de testigos oculares. El papirrólogo Colin Roberts
al analizar los manuscritos de Oxirrinco, determinó que muchos de estos evangelios fueron escritos apenas 1 o 2 generaciones después de la crucifixión, tan temprano como los evangelios canónicos que conocemos hoy. Pero cuando Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en 313, algo siniestro comenzó a suceder. El emperador necesitaba una religión unificada que apoyara la autoridad imperial. Los cristianismos místicos, con su énfasis en la experiencia directa de lo divino y la igualdad espiritual, representaban un problema para este objetivo. El obispo Eusebio de Cesarea, consejero principal de Constantino en asuntos religiosos, escribió en su Vida de Constantino: «Es necesario que la Iglesia hable con una sola voz para mantener la unidad del imperio». ¿Una sola voz? Esto significaba silenciar todas las voces que no se alinearan con la narrativa oficial. Los hechos del Concilio de Nicea, preservados en los archivos vaticanos, revelan las verdaderas motivaciones detrás de la canonización bíblica. El obispo Ocio de Córdoba, representante personal del emperador, declaró ante los obispos reunidos: «Los textos que promuevan divisiones doctrinales o cuestionen la autoridad episcopal deben ser excluidos del canon sagrado». ¿Sabes qué textos fueron los primeros en ser excluidos? Precisamente aquellos que presentaban a mujeres como líderes espirituales autorizadas, pero hay evidencia de resistencia. Los códices de Nag Hammadi fueron enterrados aproximadamente en el año 367 d.C., exactamente cuando el obispo Atanasio de Alejandría envió su famosa Carta Pascual, estableciendo el canon definitivo del Nuevo Testamento. Coincidencia. Los monjes del monasterio de San Pacomio, en lugar de destruir los textos heréticos como se les había ordenado, los enterraron en jarras de barro, preservándolos para generaciones futuras. El monje que escondió estos textos dejó una nota en copto que fue traducida en 1972, que las generaciones futuras juzguen si estas palabras vienen de Dios o de los hombres. Sabía que estaba preservando algo que la autoridad oficial estaba tratando de eliminar para siempre. Los evangelios apócrifos hablaban de Salomé porque preservaban la memoria histórica real de las primeras comunidades cristianas. El evangelio secreto de Marcos, aunque controvertido, contiene detalles sobre las enseñanzas privadas de Jesús que corresponden exactamente con las prácticas místicas documentadas en otras fuentes gnósticas. Pero la Iglesia institucional los silenció porque amenazaban el modelo de cristianismo que había sido diseñado para servir al poder imperial. San Jerónimo, en una carta al Papa Dámaso I, fechada en 382, es brutalmente honesto sobre las motivaciones. Ciertos textos antiguos, aunque puedan contener verdades espirituales, deben ser suprimidos porque confunden a los fieles sobre la naturaleza de la autoridad eclesiástica. Confunden sobre la autoridad eclesiástica o simplemente revelan que esa autoridad no fue establecida por Cristo, sino por hombres que buscaban poder. El historiador Adolf von Harnack, en su monumental Historia del Dogma, documentó cómo el proceso de canonización no fue guiado por criterios de autenticidad histórica, sino por consideraciones políticas y doctrinales. Los textos que apoyaban la jerarquía masculina fueron incluidos. Los textos que presentaban modelos alternativos de liderazgo espiritual fueron excluidos. Los fragmentos del Evangelio de Pedro, descubiertos en Acmim en 1886, contienen una referencia fascinante. Y Salomé testificó ante las otras mujeres lo que había visto, y ellas lo escribieron para que no fuera olvidado. Esto sugiere que existían tradiciones escritas específicamente femeninas que preservaban memorias independientes de los eventos evangélicos. Pero quizás la evidencia más poderosa viene de los mismos padres de la Iglesia que condenaron estos textos. San Epifanio, en su Panarión, cita extensamente de evangelios heréticos para refutarlos, pero al hacerlo, inadvertidamente preserva fragmentos que revelan la riqueza y profundidad de las tradiciones que estaban siendo suprimidas. En uno de estos fragmentos, Epifanio cita palabras atribuidas a Salomé: «Vine a deshacer las obras de la mujer», refiriéndose no al género femenino, sino a la mujer como símbolo gnóstico de la ignorancia espiritual.
Esta es una enseñanza profundamente mística sobre la transformación de la conciencia, pero Epifanio la presenta como evidencia de herejía. El silencio que se le impuso no tiene por qué continuar. El libro electrónico en el comentario fijado saca a la luz lo que se ha olvidado deliberadamente. Una de las distorsiones más dañinas perpetuadas por el cristianismo institucional fue la creación de rivalidades artificiales entre las mujeres que siguieron a Jesús. Pero los manuscritos de Nag Hammadi revelan una verdad completamente diferente. Salomé y María Magdalena no eran competidoras, sino colaboradoras espirituales en una misión sagrada que trascendía cualquier ego personal. El Evangelio de Felipe, Logión 32, preserva una conversación extraordinaria entre estas dos mujeres. Cuando algunos discípulos masculinos expresan incomodidad porque Jesús besaba frecuentemente a María Magdalena, es Salomé quien sale en su defensa. El Maestro ama a cada uno según su capacidad de recibir amor. Si él honra a María con su afecto, es porque ella ha preparado su corazón para recibirlo. Esta no es la respuesta de una mujer celosa, sino de alguien que comprende profundamente la naturaleza del amor espiritual. Los hechos de Felipe describen cómo Salomé y María Magdalena viajaron juntas durante los primeros años después de la crucifixión, estableciendo comunidades donde las mujeres podían acceder directamente a las enseñanzas místicas de Cristo. El texto narra: donde María plantaba la semilla del conocimiento, Salomé regaba con la sabiduría del discernimiento. Donde Salomé despertaba la sed espiritual, María saciaba con las aguas de la comprensión. ¿Puedes ver la belleza de esta colaboración? Cada una tenía dones únicos que complementaban perfectamente los de la otra. La antropóloga Karen Torgersen, en su estudio Cuando las mujeres eran sacerdotes, documentó cómo las primeras comunidades cristianas funcionaban con modelos de liderazgo compartido entre mujeres. No había jerarquías competitivas, sino redes colaborativas, donde diferentes mujeres aportaban diferentes aspectos de sabiduría espiritual. El Evangelio de María Magdalena revela la profundidad de esta hermandad. Cuando Pedro cuestiona la autoridad de María para recibir revelaciones especiales de Jesús, es Salomé quien responde con una enseñanza que desarma completamente la lógica de la competencia. ¿Acaso el sol compite con la luna? ¿Acaso las estrellas se envidian entre sí? Cada luz del cielo tiene su función única en la sinfonía cósmica. Así también cada alma iluminada contribuye con su nota única a la música del reino. Esta comprensión de complementariedad, en lugar de competencia, era fundamental en la espiritualidad que estas mujeres habían aprendido directamente de Jesús. Los textos gnósticos revelan que María Magdalena era considerada la discípula que más amaba al Maestro, mientras que Salomé era vista como la discípula que más comprendía los misterios del Maestro. ¿Ves la diferencia? Una se especializaba en el amor devocional, la otra en la sabiduría gnóstica. Ambos aspectos eran necesarios para preservar la totalidad de las enseñanzas de Cristo. El diálogo del Salvador presenta una escena conmovedora donde las dos mujeres conversan sobre sus diferentes aproximaciones al camino espiritual. María dice: «Mi corazón arde con amor por el Maestro, y este fuego consume todas mis dudas». Salomé responde: «Mi mente se ilumina con comprensión de sus enseñanzas, y esta luz disuelve todas mis confusiones». Luego, juntas, concluyen: «El corazón ardiente y la mente iluminada son las dos alas del alma que vuela hacia Dios». Pero, ¿por qué la tradición posterior creó narrativas de rivalidad entre ellas? La respuesta se encuentra en la psicología del patriarcado religioso. Cuando los hombres no pueden negar la importancia espiritual de las mujeres, a menudo las dividen artificialmente para reducir su poder colectivo. El historiador eclesiástico Sozomeno, escribiendo en el siglo V, describe cómo ciertos obispos promovían deliberadamente historias de disputas entre las santas mujeres para demostrar que incluso las mujeres más espirituales necesitaban la guía masculina para mantener la armonía. ¿Te das cuenta de la manipulación? Inventaron conflictos inexistentes para justificar la supresión del liderazgo femenino. Los hechos de Andrés y Matías
preservan una tradición donde Salomé y María Magdalena aparecen conjuntamente en una visión al apóstol Andrés. En esta visión, las dos mujeres hablan al unísono. Nosotras somos una sola voz con dos tonos, una sola luz con dos colores, una sola verdad con dos expresiones. Andrés comprende que están enseñándole sobre la unidad que trasciende la aparente diversidad. El místico cristiano Meister Eckhart, en el siglo XIV, redescubriría esta sabiduría cuando escribió: Dios es como un río que fluye, y las almas santas son como diferentes valles por los que pasa el mismo río. El agua es la misma, aunque cada valle le dé una forma única. Las comunidades que preservaban las memorias auténticas de Salomé y María Magdalena comprendían esto intuitivamente. Sabían que la diversidad de dones espirituales era una fortaleza, no una debilidad. Los manuscritos siríacos de Edesa contienen himnos litúrgicos donde las dos mujeres son invocadas juntas. Santa María, que amaste sin límites, Santa Salomé, que comprendiste sin dudas, interceded por nosotros ante el trono de la gracia. Estas comunidades las veían como compañeras celestiales, no como rivales terrenales. La verdad es que Salomé y María Magdalena representaban juntas la plenitud del camino espiritual cristiano, el corazón devoto y la mente iluminada, el amor apasionado y la sabiduría serena, la entrega mística y el discernimiento práctico. Separar artificialmente estos aspectos o crear rivalidades entre las mujeres que los encarnaban era una forma de debilitar la tradición espiritual completa que ellas habían preservado. La verdad sobre Salomé es parte de una red más amplia de revelaciones. En el libro digital, ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús?, comprenderás hasta qué punto tu fe estuvo moldeada por los intereses humanos. Lo que estás a punto de descubrir transformará para siempre tu comprensión de los primeros años del cristianismo. Salomé no solo fue una discípula de Jesús, fue la guardiana de una misión específica que el mismo Cristo le encomendó antes de su ascensión. Una misión tan revolucionaria que su sola existencia amenazaba los cimientos del poder religioso establecido. Los Hechos de Juan, preservados en manuscritos siríacos del siglo III, narran el momento exacto cuando Jesús resucitado se apareció privadamente a Salomé 3 días después de manifestarse a María Magdalena. Las palabras que le dirigió están registradas con precisión. Salomé, tú que comprendes lo que otros apenas intuyen, te encomiendo la tarea más sagrada, preservar las enseñanzas que liberan el alma de toda prisión externa. ¿Qué tipo de prisiones externas amenazaban ya en el siglo I? Los mismos sistemas de control religioso que intentarían dominar el cristianismo en los siglos posteriores. El historiador de religiones Michel Tardieu, especialista en textos gnósticos de la Universidad de París, hizo un descubrimiento extraordinario en 1974. Al analizar los códices coptos de la biblioteca Chester Beatty, encontró referencias consistentes a lo que los textos llaman los portadores de la gnosis oculta, un grupo selecto de discípulos encargados de preservar enseñanzas específicas que no debían ser reveladas públicamente hasta el tiempo del despertar. Salomé encabezaba esta lista. Los Hechos de Tomás describen cómo ella estableció una red secreta de enseñanza que se extendía desde Jerusalén hasta Alejandría, desde Antioquía hasta las comunidades cristianas de Mesopotamia. No era una organización jerárquica como las que conocemos hoy, sino lo que los textos describen como círculos de luz, pequeños grupos donde las enseñanzas más profundas de Cristo se transmitían de maestro a discípulo mediante iniciación directa. El método era ingenioso en su simplicidad. Cada círculo incluía no más de 7 personas. Solo una de ellas conocía la identidad de otros círculos. Si las autoridades romanas o religiosas descubrían y arrestaban a los miembros de un grupo, la red completa permanecía intacta. Los papiros de Oxirrinco contienen cartas cifradas intercambiadas entre estas comunidades. El papirrólogo Albert Pietersma logró descifrar algunas en 1982, revelando un sistema de comunicación que utilizaba simbolismo cristiano, aparentemente inocente, para transmitir instrucciones específicas sobre prácticas espirituales avanzadas.
Una de estas cartas, fechada aproximadamente en el año 73 d.C., dice: «La viña de nuestro Padre necesita jardineros que sepan cuándo es tiempo de podar y cuándo de regar. La mujer que comprende envía semillas para la nueva estación». Los investigadores han identificado que la mujer que comprende era el nombre código usado para referirse a Salomé en esta correspondencia secreta. Pero, ¿qué enseñanzas específicas estaba preservando? El Evangelio de la Verdad, encontrado en Nag Hammadi, contiene pistas fascinantes. Describe técnicas de oración contemplativa que permitían acceso directo a estados de conciencia donde el alma podía dialogar con el Cristo eterno sin mediación externa. Estas no eran prácticas que pudieran enseñarse masivamente. Requerían preparación gradual, discernimiento individual y, sobre todo, liberación de la dependencia hacia autoridades religiosas externas. Los Hechos de Felipe narran cómo Salomé viajó personalmente a Alejandría alrededor del año 75 d.C. para establecer lo que los textos llaman la escuela del corazón iluminado. No era una escuela en el sentido físico, sino una tradición de enseñanza que operaba dentro de las comunidades cristianas regulares, pero transmitiendo niveles más profundos de comprensión espiritual. El filósofo cristiano Orígenes, 2 siglos después, haría referencia a esta tradición cuando escribiera sobre los cristianos perfectos que han recibido la gnosis completa. Aunque oficialmente condenaba el gnosticismo, sus propios escritos revelan conocimiento de prácticas y enseñanzas que solo podrían haber llegado a él a través de las líneas de transmisión establecidas por figuras como Salomé. Los manuscritos de Qumrán revelan que esta aproximación de enseñanza en círculos concéntricos no era nueva. Los esenios habían utilizado métodos similares para preservar sus tradiciones místicas más sagradas. Pero lo que hacía única la red de Salomé era su inclusión radical de mujeres en roles de liderazgo espiritual. El Testamento de María contiene una conversación donde Salomé explica su metodología. No construimos templos de piedra porque el verdadero templo está en cada corazón. No escribimos leyes en pergaminos porque la ley verdadera está escrita en cada alma. No nombramos sacerdotes externos porque cada espíritu purificado es sacerdote de sí mismo ante Dios. ¿Puedes imaginar el terror que esta filosofía provocaba en las estructuras religiosas emergentes? Si cada persona podía ser su propio sacerdote, ¿para qué necesitaban una clase clerical especializada? Los hechos apócrifos de Pablo preservan un encuentro fascinante entre el apóstol y una de las discípulas entrenadas por Salomé. La mujer llamada Maximilla desafía a Pablo. Tú predicas que las mujeres deben permanecer en silencio en las iglesias. Pero una mujer que conoció al maestro me enseñó que el espíritu de profecía no distingue entre masculino y femenino. ¿A quién debo creer? ¿A ti, que conociste al maestro de segunda mano, o a ella, que recibió enseñanzas directas de sus labios? La respuesta de Pablo, aunque censurada en versiones posteriores, se conserva en manuscritos siríacos. Si esa mujer recibió verdaderamente enseñanzas del Señor, entonces sus palabras tienen autoridad. Pero probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta respuesta revela algo crucial. Incluso Pablo reconocía que quienes habían recibido enseñanzas directas de Jesús tenían una autoridad que él mismo no poseía. La misión de Salomé no era establecer una religión alternativa, sino preservar el núcleo místico del cristianismo que inevitablemente se perdería cuando la fe se institucionalizara. Los textos describen cómo ella predijo que vendrán tiempos cuando los hombres construirán grandes edificios en nombre del Maestro, pero olvidarán que él dijo que el reino no viene con señales exteriores. ¿De qué parte del mundo viene este vídeo? Comenta a continuación. Queremos sentir esta conexión con todos los que están despertando. Esta misión espiritual que Jesús encomendó a Salomé, quizás ahora esté resonando en ti. Lea las palabras olvidadas. El enlace está en el primer comentario fijado. La respuesta a esta pregunta está ocurriendo en este mismo momento mientras escuchas estas palabras. En pleno siglo XXI, las mismas fuerzas que silenciaron a Salomé hace 17 siglos continúan operando con una sofisticación que te sorprenderá. En 2006,
cuando el Evangelio de Judas fue finalmente traducido y publicado por National Geographic, el Vaticano emitió una declaración inmediata calificándolo como ficción sin valor histórico. ¿Por qué esta reacción tan rápida y categórica? Porque ese evangelio mencionaba específicamente el papel de mujeres como Salomé en la preservación de enseñanzas esotéricas de Cristo. El cardenal Tarcisio Bertone, entonces secretario de Estado del Vaticano, declaró públicamente: estos pseudoevangelios confunden a los fieles sobre la naturaleza de la autoridad apostólica. Notas el patrón. Las mismas palabras que San Jerónimo usó en el siglo IV para justificar la supresión de textos gnósticos. Pero la incomodidad va mucho más allá de las instituciones religiosas oficiales. En 2012, la profesora Karen King de Harvard anunció el descubrimiento de un papiro del siglo IV que contenía las palabras «Jesús les dijo, mi esposa», refiriéndose aparentemente a una discípula femenina. La reacción fue inmediata y feroz. El sitio web del Vaticano publicó no menos de 14 artículos en 6 idiomas diferentes, refutando la autenticidad del fragmento antes de que siquiera fuera sometido a análisis científicos completos. ¿Por qué tal despliegue de recursos para desacreditar un pequeño fragmento de papiro? Porque la sola idea de que Jesús pudiera haber tenido relaciones de igualdad espiritual con mujeres amenaza 2000 años de justificaciones teológicas para la exclusión femenina del liderazgo religioso. El sociólogo de la religión, Dr. Rodney Stark, documentó un fenómeno fascinante en su libro The Rise of Christianity. Las primeras comunidades cristianas crecieron explosivamente precisamente porque ofrecían a las mujeres roles de liderazgo y dignidad espiritual que otras religiones negaban. Pero cuando el cristianismo se institucionalizó, esos roles fueron sistemáticamente eliminados. ¿Por qué? Porque el cristianismo igualitario de Salomé era incompatible con las estructuras de poder que el Imperio Romano necesitaba para mantener control social. La antropóloga Elizabeth Schussler Fiorenza, en su investigación In Memory of Her, reveló algo perturbador. Cada vez que surgen movimientos de renovación cristiana que incluyen liderazgo femenino prominente, desde los montanistas del siglo II hasta los pentecostales del siglo XX, las instituciones religiosas establecidas reaccionan con la misma estrategia de supresión usada contra las comunidades de Salomé. En 1994, el Papa Juan Pablo II declaró definitivamente que la Iglesia Católica no tiene autoridad para ordenar mujeres como sacerdotes. Pero, ¿en qué basó esta declaración? En la afirmación de que Jesús eligió solo hombres como apóstoles, una afirmación que los manuscritos gnósticos contradicen directamente. El teólogo Hans Kung, antes de ser censurado por el Vaticano, escribió: «La exclusión de las mujeres del ministerio ordenado no puede justificarse bíblicamente, solo históricamente, como resultado de decisiones humanas tomadas en contextos culturales específicos». ¿Por qué fue censurado? Porque estaba tocando la herida más profunda del cristianismo institucional, el reconocimiento de que muchas de sus doctrinas fundamentales no vienen de Cristo, sino de decisiones políticas tomadas siglos después. Pero la incomodidad contemporánea con la figura de Salomé trasciende las instituciones religiosas. En 2017, cuando Netflix anunció una serie sobre mujeres olvidadas del cristianismo primitivo, recibió más de 50.000 peticiones para cancelar el proyecto antes de que siquiera comenzara la producción. ¿Quién organizó estas peticiones? Grupos que se autodenominan defensores de la fe cristiana tradicional, el mismo tipo de organizaciones que en el siglo IV apoyaron la quema de textos gnósticos. La psicóloga de religiones Dr. Carol Gilligan identifica algo profundo en esta resistencia. La figura de la mujer espiritualmente autorizada desafía arquetipos patriarcales que van mucho más allá de la religión. Amenaza sistemas completos de organización social basados en jerarquías masculinas. En países como Estados Unidos, donde el cristianismo evangélico tiene influencia política significativa, las referencias académicas a figuras como Salomé son sistemáticamente eliminadas de currículos universitarios. El profesor Bart Ehrman, de la Universidad de Carolina del Norte,
Documentó cómo recibe regularmente presiones para minimizar la importancia histórica de mujeres líderes en el cristianismo primitivo. Pero quizás la evidencia más reveladora de por qué esta verdad incomoda tanto está en las reacciones que genera cuando se menciona públicamente. En 2019, cuando el documental The Lost Gospel of Mary se proyectó en festivales de cine, recibió protestas organizadas en 12 ciudades diferentes. Los manifestantes llevaban carteles que decían: "No dejen que destruyan nuestra fe", y "Estas mentiras dividen la familia cristiana". ¿Notas la ironía? Están usando exactamente el mismo lenguaje que los obispos del siglo IV usaron para justificar la supresión de los evangelios gnósticos. La verdad es que la figura de Salomé representa todo lo que el cristianismo institucional sacrificó para obtener poder político: la experiencia directa de lo divino, la igualdad espiritual de géneros, la autoridad basada en sabiduría en lugar de jerarquía, y la libertad de cada alma para conectarse directamente con lo sagrado. Reconocer su importancia histórica implicaría admitir que el cristianismo que conocemos hoy es solo una versión entre muchas posibles, y no necesariamente la más fiel a las enseñanzas originales de Cristo. Por eso, después de 17 siglos, mencionar su nombre sigue provocando las mismas reacciones de incomodidad, negación y supresión que provocaba en el siglo IV. Este conocimiento se puede borrar nuevamente. Obtenga su copia del libro electrónico mientras aún esté disponible. El enlace se encuentra en el primer comentario fijado. Salomé fue silenciada durante 17 siglos. Pero en este momento, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, su voz está volviendo a hablar. No desde manuscritos antiguos enterrados en el desierto, sino desde el despertar que está ocurriendo dentro de ti ahora mismo. ¿Sientes esa inquietud en tu espíritu? Esa sensación de que siempre supiste que había algo más profundo, algo más auténtico en el mensaje de Cristo que lo que te habían enseñado. Esa inquietud es la voz de Salomé, resonando a través de los siglos, llamándote a recordar lo que tu alma nunca olvidó completamente. Los textos gnósticos que preservaron su memoria contienen una profecía extraordinaria. En el Evangelio de la Verdad está escrito: "Vendrá un tiempo cuando los sepulcros se abrirán y los muertos hablarán, no los muertos de la carne, sino las verdades que fueron sepultadas en el silencio". Ese tiempo es ahora. Cada manuscrito descubierto en Nag Hammadi, cada papiro rescatado de las arenas de Egipto, cada traducción que revela enseñanzas suprimidas, es una voz que se niega a permanecer callada. Y todas esas voces convergen en un mensaje que transformará tu vida si tienes el valor de escucharlo. Tu conexión con lo divino no necesita intermediarios. La enseñanza más revolucionaria que Salomé preservó no era una doctrina complicada o un ritual esotérico. Era algo profundamente simple. El reino de los cielos está dentro de ti, no en un templo construido por hombres, no en una jerarquía establecida por políticos religiosos, no en dogmas formulados en concilios imperiales, dentro de ti. Pero aceptar esta verdad requiere algo que 17 siglos de cristianismo institucional han tratado de erradicar: el coraje de confiar en tu propia experiencia espiritual directa. Piensa en este momento extraordinario de la historia. Por primera vez desde el siglo IV, tienes acceso a los textos que las autoridades religiosas intentaron destruir para siempre. Por primera vez en 17 siglos, puedes leer directamente las palabras que Salomé y otras discípulas preservaron sobre las enseñanzas más profundas de Cristo. Es casualidad que estos textos hayan resurgido precisamente en una época cuando millones de personas están cuestionando las instituciones religiosas tradicionales. ¿Es coincidencia que su descubrimiento coincida con un despertar espiritual global donde las mujeres están reclamando roles de liderazgo en todas las esferas de la vida? Los místicos de todas las tradiciones han enseñado que no existen coincidencias en el reino del espíritu, solo sincronicidades, eventos que revelan el funcionamiento de una inteligencia superior que guía la evolución de la conciencia humana. El Jung escribió sobre este fenómeno: ciertos conocimientos permanecen ocultos hasta que la humanidad está preparada para recibirlos. Cuando llega el momento apropiado, estos conocimientos emergen simultáneamente
en múltiples lugares, como si fueran semillas que han estado esperando las condiciones perfectas para germinar. Las condiciones están perfectas ahora. La humanidad está lista para redescubrir lo que Salomé preservó. Un cristianismo sin miedo, sin dogmas impuestos, sin jerarquías que se interponen entre tu alma y su Creador. Pero aquí viene la pregunta que definirá el resto de tu jornada espiritual. ¿Qué harás con esta verdad? Puedes hacer lo que la mayoría hace, regresar a la comodidad de las creencias familiares, incluso si esas creencias te mantienen espiritualmente limitado. Es más fácil dejar que otros interpreten las Escrituras por ti, que otros te digan qué creer, que otros medien tu relación con lo divino. O puedes hacer lo que Salomé hizo, tener el valor de explorar la relación directa entre tu alma y Dios, sin intermediarios, sin filtros, sin limitaciones impuestas por instituciones humanas. Pero si eliges este segundo camino, debes saber que no será fácil. Salomé fue perseguida por su elección. Sus enseñanzas fueron suprimidas. Su nombre fue borrado de la historia oficial. ¿Por qué? Porque eligió la libertad espiritual auténtica en lugar de la seguridad de la conformidad religiosa. La misma elección que tienes frente a ti ahora. Los Hechos de Tomás preservan las últimas palabras registradas de Salomé antes de que su rastro se perdiera en la historia. No lloren por mí cuando ya no esté entre ustedes. Cada vez que alguien despierte a la verdad que el Maestro enseñó, que cada alma es un templo sagrado y cada corazón purificado es un altar donde Dios se revela directamente, yo estaré presente. Mi voz resonará en su comprensión, mi espíritu se alegrará en su libertad. ¿Puedes sentir su presencia ahora? ¿Puedes escuchar su voz diciéndote que tienes derecho a una relación directa, auténtica, sin intermediarios con lo más sagrado que existe? Esta no es una invitación a abandonar tu fe, es una invitación a profundizarla más allá de lo que nunca imaginaste posible. Es una invitación a descubrir el cristianismo que existía antes de que fuera capturado por imperios, politizado por concilios y domesticado por instituciones. El cristianismo de Salomé no era una religión sobre Jesús, era la experiencia viviente del Cristo, despierto dentro de cada alma. Pero esta experiencia no puede ser dada, solo puede ser despertada. Y solo puede ser despertada por alguien que tiene el coraje de buscar la verdad más allá de las versiones oficiales, más allá de las interpretaciones autorizadas, más allá de las limitaciones impuestas por hombres que temían el poder transformador de una humanidad espiritualmente libre. Salomé esperó 17 siglos para encontrar almas lo suficientemente maduras para recibir lo que ella preservó, almas lo suficientemente valientes para escuchar sin miedo, almas lo suficientemente libres para actuar con base en lo que saben que es verdad en lo más profundo de su ser. ¿Eres tú una de esas almas? La respuesta no está en tus palabras, está en lo que hagas a partir de este momento. Está en si eliges explorar más profundamente las verdades que han sido ocultadas. Está en si tienes el coraje de cuestionar lo que te han enseñado y descubrir por ti mismo lo que Cristo realmente enseñó. Está en si permites que la voz de Salomé, la voz de la sabiduría femenina, la voz de la experiencia directa, la voz de la libertad espiritual auténtica, resurja no solo en la historia, sino en tu propia vida. 17 siglos de silencio están terminando. La pregunta es, ¿será tu voz una de las que ayude a completar este despertar? El futuro del cristianismo, no como institución, sino como experiencia transformadora de lo divino, depende de almas como la tuya que tengan el coraje de escuchar lo que fue silenciado y vivir lo que fue suprimido. Salomé no puede hablar por sí misma después de tantos siglos, pero puede hablar a través de ti, puede vivir a través de tu búsqueda auténtica, puede continuar su misión a través de tu compromiso con la verdad espiritual que trasciende todas las limitaciones humanas. La elección es tuya, pero la oportunidad es ahora. Si este video te conmovió, suscríbete al canal ahora y haga clic en el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Su viaje de revelación apenas comienza. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video.